En estos tiempos el Señor está restaurando el tabernáculo de David, aquel tabernáculo caído que significa el tabernáculo de la alabanza y la adoración. Pero hoy Jesús viene y te extiende sus manos y Él te dice: yo estoy dispuesto a restaurar tu vida. Pero tienes que reconocer que ya no eres el mismo. Yo quiero restaurarte, te dice Dios. Tienes que reconocer de lo más profundo de tu corazón que has dejado tu primer amor. Yo te levantaré, te dice el Señor. Restauraré. Efesios capítulo 5 vamos a tener la lectura de esta tercera parte de lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, la voluntad permisible de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Yo creo que el concepto ya está claro. De todos modos lo vamos a repetir, amén, de lo que es la voluntad permisible y de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Y en Efesios capítulo 5 vamos a leer el siguiente pasaje. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo dije? No, amén, en el nombre de Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, ni sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, del Espíritu, amén, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La gloria sea para el que vive y reina por los siglos de los siglos. A los que nos están sintonizando a través de la página web www.ministerioshalom.com o a través de la página de Facebook Shalom TV Barquisimeto Facebook, a través de todos esos links que hemos colocado allí. Bueno, la gloria sea para el Señor. Estamos en la tercera parte de lo que es la voluntad permisible y la voluntad perfecta de Dios. Así que cada uno de nosotros hemos seguido, ¿verdad?, constantemente lo que es esta enseñanza, y hemos aprendido lo más que hemos ahondado, porque el tema es bastante amplio. De hecho, este es el tercer domingo.
sabemos por voluntad permisible de Dios, que es aquella la que Dios permite que suceda. La voluntad permisible de Dios es aquella que el Señor permite que sucede. En otros conceptos, es aquella que usted decide. La voluntad permisible es en donde usted usa el libre albedrío para hacer lo que según a usted le parezca, haciéndonos sabios en nuestro propio entendimiento. Por eso que el Señor dice aquí en Efesios que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Usted tiene que hacerse sabio por medio de la palabra de Dios. Amén. Y la voluntad perfecta. Sabemos que la voluntad perfecta es lo que Dios quiere que acontezca. Es lo que Dios quiere que suceda. Esa es la voluntad perfecta. Dios ya ha revelado la gran parte a la humanidad, a toda la humanidad, ha revelado su voluntad perfecta. Pero la voluntad perfecta en tu vida, tú tienes que orar para que sea también revelada en tu vida, para ver qué es lo que desea el Señor en tu vida. Entonces, en la voluntad perfecta, decíamos que si Dios obligase a todo el mundo a andar en la voluntad perfecta, entonces todo el mundo sería salvo. Y gloria a Dios, sería así. Pero como no todos elegimos ir por la voluntad perfecta de Dios, sino por la voluntad permisible, muchos terminan desviándose a otro camino. Y ese camino es el camino de la perdición. Yo entiendo que dice la palabra, que hay un camino ancho y un camino angosto. Y el Señor quiere que entremos por el angosto, pero en la voluntad permisible, tú estás al frente de los dos caminos y tú eres el que elige si el angosto o el ancho. Y muchos prefieren el ancho. Y en el ancho parece que fueses a hacer cosas que a lo mejor no fuesen a afectar la salvación del ser humano. Pareciesen que hay cosas que como que no afectan la voluntad de Dios. Pero esas cosas poco a poco te van llevando a hacer aquellas que sí suceden, que permite que suceda pues el pecado en tu vida, que entre el pecado en tu vida. Amén. Entonces, la voluntad permisible, la que Dios permite que acontezca. Es en donde usted, si alguna vez se ha preguntado por qué Dios permite la guerra, por qué Dios permite, pues está en la voluntad permisible. Ahora usted puede entender que no es Dios quien quiere la guerra, no es Dios que tantos niños mueran de hambre, que no es Dios que hayan países que están en una pobreza extrema, no es Dios, es porque la voluntad del hombre ha sido escoger la voluntad permisible y han dado en caminos alejados de Dios Todopoderoso. La voluntad permisible hace eso, que te alejes de Dios. El Señor permite que tú elijas, ¿quieres estar conmigo o quieres estar con el otro? Y ahí es donde nosotros escogemos mal. Escogemos la puerta, dice que entremos por la puerta estrecha porque la otra es grande y muchos entran por ella. La voluntad perfecta es que entremos por la pequeña o que agarremos el camino. Esa es la voluntad perfecta, pero no todos lo hacen, no todos lo quieren. Y en aquella oportunidad estuvimos hablando de Daniel, en el libro de Daniel, donde estuvimos hablando de Sadrach, Mesach y Abed-nego, cómo el Señor se glorificó porque estos tres varones, aún teniendo la voluntad permisible de postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, no lo hicieron. No lo hicieron, por tanto ellos permitieron y dejaron que estuviese la voluntad perfecta sobre ellos. Y la voluntad perfecta era que el Señor se quería glorificar, que cuando ellos estaban en el horno de fuego, porque ese era el castigo para el que no se postrara ante la estatua de Nabucodonosor, aún Nabucodonosor, escuchando las alabanzas, los cánticos de esos varones dentro del horno, se asomó por la ventana y vio cómo veía 4 seres vivientes, 4 personas, y le preguntaba
aún a los consejeros, pero no fueron 3 que colocamos dentro del horno. Y ellos le dijeron, sí, fueron 3, pero él veía un cuarto y el cuarto era semejante al Hijo del Hombre. Aleluya. Era la gloria de Dios, ya el Señor glorificándose, porque aún llamaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego afuera del horno y ni el pelo le olía quemado, ni hollín, ni nada. Usted apenas está haciendo una parrilla y después al rato usted le provoca quitarse la ropa porque huele a humo. Ellos no olían a nada. Ellos estaban sin ningún pelo, ningún cabello se le quemó, nada. Nada. A usted le cae un poquito de agua hirviendo y usted se le pela la piel. Y esta gente estaba en un horno donde le habían colocado bastante fuego para que estas personas fuesen castigadas. Y la voluntad de Dios fue el glorificarse, y se glorificó porque tanto Nabucodonosor llegó y dijo que el que blasfemara contra Dios iba a ser descuartizado. Y glorificó al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que debes dejarte llevar por la voluntad de Dios, va a suceder algo tremendo que yo decía, con razón Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estaba diciendo Pablo, ya no es mi voluntad, ya no soy Pablo, yo soy aquí, Cristo en mí, el que me está guiando, el que me está llevando por su camino según su voluntad. Aleluya. Es como que usted tiene un carro, los que tienen vehículos acá. Usted se sienta en el volante, usted no se sienta en el puesto de pasajero, ¿verdad? Usted se sienta al frente del volante. Pero imagínese usted que aún usted sentado en el volante, usted no sea el que está manejando. Y la buseta está conduciendo, cruzó aquí, o el carro, ¿verdad? Porque digo buseta por el hermano. Y el carro está andando por las calles que usted considera wow, aunque algunas tengan baches, ¿verdad? Como le dicen en otros países, que tienen baches o huecos, ¿verdad? Donde usted podrá decir, pero bueno, es la voluntad de Dios que pase por estos baches. Y de repente usted va a entender que sí, muchas veces usted tiene que pasar por baches. Y usted está allí y usted puede decir, ya no manejo yo, maneja alguien por mí, porque usted está en el volante y usted no tiene el control de la buseta, lo tiene otra persona. Y lo tiene otra persona y usted dice, wow, pero esta buseta anda sola, anda con un piloto automático. Así andaba Pablo con un piloto automático, aleluya. Lo llevaba Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aleluya. Llegar a decir ya no vivo yo, vive Cristo en mí, hay que pasar por muchas cosas. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios, váyase a Juan, el Evangelio de Juan 7:17. El Evangelio de Juan capítulo 7, verso 17. Quizás estemos repitiendo algunos versos. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer, va a tener discernimiento, porque el Espíritu mismo le va a guiar a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios mismo te va a mover a hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero si tú estás escuchando, ¿qué? La doctrina, porque si tú no tienes doctrina, te viene un chuleta, como dice el pastor, una chuleta diciendo, vestido de cristiano, y te va a decir, no, tú puedes tomarte aunque sea un vinito, y tú vas a creértelo y lo vas a tomar y lo vas a hacer. Porque no tienes la doctrina, no tienes al Espíritu que te guía a toda verdad y a toda justicia. Porque no tienes una comunión con Dios. Porque no tienes lectura de la palabra. Porque no te ha pasado el pasaje que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. O el otro pasaje que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aleluya. Cuando entiendes que la palabra dice que tomar lo bueno y desechar lo malo, que debes escudriñar siempre para saber cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Y en el pasaje principal te dice,
En el pasaje principal, en el verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y escucha bien, y esto es para los jóvenes que a veces pierden tiempo en otras cosas. Los jóvenes deberían aprovechar el tiempo. Yo a veces le hablo a Marco, le estoy hablando de montarle ya un negocio, de lo mismo que hago yo, porque yo necesito que él comience a labrar su futuro. Pero su llamado no lo puede dejar, porque si no es la voluntad de Dios, porque allá están las maquinarias. Y el Señor me está llamando a tiempo completo, claro, con las condiciones que se le dijo. Tú eres el dueño del tiempo, porque tú tienes que sacar el tiempo para el Señor. Porque tienes que sacar el tiempo para el Señor. Y será la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a orar. Porque si los jóvenes comenzaran a ahorrar de lo poco que a veces los padres se esfuerzan, en los momentos más difíciles estarían ayudando a la familia. Y entendieran la convivencia familiar, porque hay familias que, no, aquí necesitamos comprar algo, pero resulta que los hijos tienen hasta su cuenta y no se atreven a sacar algo para comprar. Tienen por allá quizá debajo de la cama o un potecito, aleluya. Y no se atreven a decir, bueno, yo pongo tanto, vamos a hacer esto para comprarlo de esta semana, aleluya. Entonces los jóvenes pierden mucho tiempo, se los digo por experiencia. Si yo fuese empezado mucho antes a predicar el evangelio, ya no estarían las 22 iglesias. ¿No se ha preguntado eso? Ya muchos de aquí serían ministros en las iglesias. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios que Cristo no llega tarde. Los que llegamos tarde somos nosotros. Aleluya. Y le dice a los jóvenes y a todos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos. Son tan buenos que tienes que aprovechar los días, tienes que disfrutar la vida. Así nos lo dice la palabra. Dice que los días son malos, que te tienes que guardar, que tienes que tener sabiduría para no caer en tentación en nada y no desviarte de la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. No desviarte de la perfecta voluntad de Dios. Y entender que Dios ya ha pautado su plan. No queriendo que nadie perezca, ha dado su vida por amor a ti, por amor a mí. Y esto es lo que a mí me preocupa. No porque yo tenga que predicarle a uno, sino qué pasa con los hermanos que tienen que levantarse y romper ya con las ataduras, y romper con los obstáculos, y romper con todo lo que el diablo le levante, sabiendo que eso es la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos una iglesia que se levante. Cada vez que la iglesia comienza a compactarse, el enemigo ataca. ¿Usted cree que no va a atacar? El ataque que tenemos ahora en Ministerio Shalom 1, para la gloria de Dios, uno solo, por supuesto, de tanta gente que se está gozando allá, porque escucha, porque primero la gente está observando para ver si no son los mismos apóstatas. Pero tiene que levantarse una persona porque es masón. Vaya, practique su masonería, y si se quiere ir para el infierno, que se vaya. ¿Quiere venir a callar al pueblo de Dios? No lo va a callar. Porque si yo me pongo a obedecer al hombre, entonces yo no sería siervo de Dios. Y la voluntad de Dios es que le obedezca a Él, no a los hombres. Casi todos nosotros le obedecemos a los hombres a veces. Ay, ¿qué me dijo? Mi tía me dijo que no fuese hoy para el culto. Tu tía te dijo que no fuese para el culto. Más tenía que ir. No, es que me puso un trabajo. Hazlo temprano y ve al culto. Es que mi esposo. Tu esposo te va a salvar. Tu esposa te va a salvar. Tu tía te va a salvar. Tu hermano te va a salvar. Tu vecino te va a salvar.
Que yo sepa, el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que dio su vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es el nombre de Jesucristo. Y todavía no he empezado la tercera parte. Y ya vamos para media hora. Yo no quiero sacar una cuarta parte, pero si aquí daríamos hasta 2 meses hablando de esto. Entonces, en donde leímos, Juan dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios debe conocer que la palabra es de Dios. Y Romanos 12:2 nos habla de algo tremendo. Y muchos dirán, pero ¿cómo va a ser la perfecta voluntad? Mira por lo que estoy pasando. Si esa es la perfecta voluntad de Dios, tienes que pasarlo. Aquí dice en Romanos capítulo 12, lo tienen allí, en el verso 2, dice así: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Métase eso aquí en la cabeza, porque en el momento que esté pasando por una prueba, usted va a decir, bueno, pero la voluntad de Dios no es agradable. Sí, agrádate en las pruebas. Ese jueves llegué fue yo riéndome en la casa, porque no dice la palabra gozaos cuando os vitupere por la causa de Cristo. Estaba gozoso porque algo está haciendo Ministerio Shalom allá en Barquisimeto, en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué quiero yo? Que algo esté haciendo el Señor también en tu vida, que haya transformación en tu vida, que haya cambios en tu vida, cambios conforme a la perfecta voluntad de Dios. Entonces allí dice que es agradable y perfecta. Bueno, agradable y perfecta debe ser. Y debemos pedir al Señor que nos ayude a conocer, como dice Salmo 143. Váyanse al Salmo 143. Verso 10 dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿No quedó más claro eso? Esa es una oración que usted debe tener todas las noches. Enséñame, porque usted tiene un Dios. Enséñame, aleluya. En el verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Él no es nuestro Dios, tiene que enseñarnos a hacer tu voluntad. Pero el orador o el salmista dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista entendía aún que tenía que ir a tierra de rectitud, tenía que empezar a enderezar sus caminos. Aleluya. Tú tienes que entender eso. Endereza tu camino delante de Dios. Ahora, quiero hablarle de algo, porque como le decía, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no debiéramos pasar lo que pasó la mujer de Lot. ¿O sí? Pudiéramos pasar lo que pasó con la mujer de Lot. Si usted no entiende que en una circunstancia esté pasando por una situación adversa a la que usted mismo no buscó, porque recuerden que muchas de las circunstancias adversas es porque usted la busca y yo la busco. Cosas que nos pasan a nosotros, ¿por qué? Porque la buscamos. Y ahí sí no le podemos decir, Señor, esta es tu perfecta voluntad que yo pase por esto. No, la buscaste tú. Ahora el Señor te va a ayudar a que siempre te enderezca a la voluntad perfecta de Dios. Siempre va a querer eso. Siempre va a mostrarte el camino que debes tomar, si tú te rindes a Él después de haber cometido el error o la equivocación, o como quieras llamarle. Entonces, Dios quiere siempre que nuestros pasos sean enderezados. Dice la palabra de Dios que lo cojo no se salga del camino. Que aún estemos cojeando, nos permanezcamos ahí en el camino de la verdad. Aleluya. Gloria a su nombre, ¿no? ¿Quién vive? Entonces le decimos a nuestro Señor que nos enseñe a hacer la voluntad, porque Él es nuestro Dios y Él tiene que enseñarnos a hacer la voluntad. Entonces, para hacer la voluntad de Dios tiene que suceder algo necesario en nuestras vidas.
simplemente no puedes hacer la voluntad de Dios hasta que no mueras a tu voluntad propia. La única manera de que tú entres a la voluntad de Dios y hagas la voluntad de Dios perfecta y agradable es que tú mueras a la voluntad propia. Jesucristo nos lo enseñó en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Él, cuando estaba antes de ser arrestado, tuvo que ir al Getsemaní a hacer morir su voluntad propia, la de la carne. Por tanto, Él lloró hasta gotas de sangre. Y científicamente está comprobado que una persona en un estado de crisis fuerte puede hacer que los vasos de la piel se dilaten y puedan salir gotas que se confunden con el sudor y sean gotas de sangre y sudor. Entonces nuestro Señor tuvo que ir al Getsemaní, al monte de los olivos, a decirle: Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Qué tremendo, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos se quieren rendir así al Señor? Tenemos que rendirnos cada día así al Señor. Que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Vamos a algo que hace referencia al Señor en Lucas 17:32. Lucas 17:32. Y vamos a estar hablando un poquito de la mujer de Lot. El Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 32, le dice a los que a él le hablaba: acordaos de la mujer de Lot. El Señor le hace referencia a la mujer de Lot en un pasaje que tiene como título la venida del reino, en donde vemos que muchos le preguntaban cuándo iba a venir el reino de Dios, y él le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Dijo claro, el Señor no va a venir con advertencia, Él no te va a avisar, pero sí dejó señales, las señales, y ahí vemos cómo habla. Pero él en ese verso, en el verso 32, le hace recordar a la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor le hace recordar a la mujer de Lot? Porque en ese momento la voluntad de Dios ya era destruir a Sodoma y Gomorra, porque se habían apartado en su totalidad de él, y él tenía que cumplir con la palabra. En aquel tiempo los juicios eran dados de una vez, como yo le decía al varón, cuando adoraron al becerro de oro, cuando adoraron al becerro, el becerro de oro, cuando adoraron a ese becerro, el Señor mandó apartar al pueblo y pidió que se abriese la tierra, y fueron las primeras personas que fueron directito al infierno por no haber hecho la voluntad de Dios, que era para sacarlos de Egipto y pasarlos por el desierto, para que ellos entendieran de que había un Dios que quería ser el Dios de ellos por siempre. Y no lo permitieron, porque hasta Samuel le dijeron: danos rey, queremos un rey que vaya delante de nosotros. ¿Y a quién desecharon? Eso lo estuvimos hablando en la semana pasada. El Señor le dijo a Samuel: hazle caso, no te desechan a ti, me desechan a mí. Cuando usted habla la palabra de Dios y alguien lo desecha porque usted le habló la palabra, no lo desechan a usted, desechan a Dios. Aleluya. Entienda usted bien eso. Ok, entonces el Señor en su voluntad no le quedó remedio a acabar con Sodoma y Gomorra. Y en su misericordia y en su voluntad fue que Él buscó a Lot. Mandó unos ángeles a buscar a Lot y a su familia. Y fíjese que si usted lee el pasaje, los ángeles tuvieron que agarrarlos de la mano. Los ángeles tuvieron que venir hasta donde estaba la familia y agarrarlos por las manos para que saliesen del lugar. Tuvo que jalarlo. Mire la misericordia de Dios, que tuvo que jalar a la familia para sacarlo de Sodoma y Gomorra, porque todavía ellos estaban allí y ya el pueblo quería ir contra ellos. Y entonces allí, aún así, cuando Él manda a los ángeles y los saquen, Él no quería que ellos se perdieran. Ahora, ¿qué pasó? La esposa de Lot no se convirtió en estatua de sal porque tan solo miró atrás. ¿Usted cree que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque hizo esto? ¿Miró hacia atrás? No.
Porque ¿saben qué? El estruendo y lo que estaba haciendo el Señor en Sodoma y Gomorra, donde estaba cayendo fuego y azufre, a cualquiera mira para atrás, así no me vaya a caer nada. Y le aseguro que probablemente hasta Lot y sus hijos miraron atrás. Solo que la mujer de Lot miró atrás con otra condición. No miró atrás porque escuchaba el estruendo. Miró atrás por otras cosas. Miró atrás porque en su corazón ella todavía no había aceptado la voluntad de Dios de que salieran de Sodoma y Gomorra. Aleluya. Lot y sus hijas quizás también miraron, como les digo, por el estruendo. Pero ahora mismo vamos a ver algo que dice aquí en el verso 31 de Lucas 17. Dice, en aquel día, el que está en la azotea, escuche bien, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Escuche bien. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y después que él dice eso, es que dice, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, la palabra ahora se hace más clara. El Señor está tratando de hacerle ver que por no entender la voluntad de Dios, ella estaba luchando con Dios por lo que estaba dejando en Sodoma y Gomorra. Ella estaba peleando con Dios por los bienes. Lo más seguro es que la esposa de Lot, hermano, estaba muy enojada con Dios. Enojada porque ella quería hacer según su voluntad. Ella a lo mejor quería permanecer allí en Sodoma y Gomorra. Pero Dios había dicho otra cosa. Mi voluntad es que salga de allí, aún perdiendo todo. Y les aseguro que la mujer de Lot, ¿verdad? Ella pensaba, Señor, ¿cómo va a ser posible? Ahí tenía mi casa, mi familia, ahí tenía mi círculo social, mis amistades, Señor. Y Dios estaba destruyendo todo, hermano, todo. ¿A ti te gustaría aceptar la voluntad de Dios si eso significa perderlo todo? Dile que te lado. ¿Te gustaría hacer la voluntad de Dios si eso significa perderlo todo? Aleluya. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, porque usted ya lo experimentó una vez. ¿Sabían que ustedes lo experimentaron? Cuando ustedes aceptaron a Jesucristo y que el círculo de amistades se redujo. Qué tremendo, ¿no? Y que muchas familias le sacaron el cuerpo. Y que al principio tu madre y tu padre y tu esposa estaban en contra de ti porque tú estabas buscando de Dios. ¿Ah? Tremendo, ¿no? En donde comienzas a pelear con Dios. Señor, mi mejor amigo ahora me dejó porque soy cristiano. ¿Ahora qué hago? Fuese preferido quedarme como mundano y no haberte conocido. Muchos cristianos dicen así. Otros prefieren no seguir a Dios y se siguen con las amistades. Siguen con el mundo. Para agradar al mundo antes que a Dios. Qué tremendo. Y entonces me imagino la mujer de Lot, imagínense esa escena, llorando, diciéndole, Dios, no es justo, Señor, no es justo. Mi bella cocina la tenía empotrada con los mejores baldosas, los mejores estantes, esos estantes que le compré los vidritos así, aquellos vidritos que le hacen el biselado, Señor, qué hermosa era mi cocina, mis platos eran de porcelana china y ahora se están quemando en fuego y azufre. Imagínate la escena en su corazón. En su corazón. Señor, nada de eso era pecaminoso, porque así le decimos. Señor, pero yo no creo que eso sea pecado. Nada de eso de lo que yo tenía ahí en Sodoma era pecaminoso. ¿Por qué no permitiste? Más bien destruye lo que estaba alrededor y yo me quedaba ahí. Aleluya. Yo era una buena madre, Señor. Todos los domingos hacía una cena, los domingos tan maravillosos. Invitaba a algunos amigos, se tomaban algunas bebidas, pero no, eso no era pecaminoso porque mientras yo no beba. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y quizás le dijo, ¿por qué me estás quitando todo?
¿Por qué me quitas a mis amigos? ¿Por qué me quitas a mis familiares? ¿Por qué me quitas el trabajo donde trabajaba, Señor? Ahí me pagaban muy bien, era la empresa donde fabrican la cerveza, pero ahí me pagaban muy bien, Señor. Aleluya. ¿Cuántos no han vivido eso? Y aún lo siguen viviendo. ¿Por qué, Señor, tengo que dejar esto? ¿Por qué, Señor, tengo que dejar aquello? Pero si bailar es muy sabroso, Señor. Y yo bailaba mejor que todos los que estaban ahí, Señor. Yo me robaba el show. Y ahora no, ahora llego y no me invitan para la fiesta. Aleluya. Ahora no me invitan para la playa, me ponía el mejor bikini. Y todos tenían que ver conmigo por mi cuerpo. Ahora no me invitan para la playa, porque cuando voy para la playa, pues como me voy en bermudas o unos monos. ¿Cómo luchamos, Señor, porque no puedo tener a ese muchacho como novio? No es cristiano, pero quizás se convierte, si es tu voluntad. Yo sé que todo el mundo me la mira porque no, exhibe todo. Es la carnicería ambulante, Señor, pero esa es la que yo quiero, porque todo el mundo la desea. Quiero una que la desea todo el mundo. Qué tremendo, ¿no? Y hay hombres que permiten eso. Me estaban contando de una modelo que le dicen Coco y está casada, y el esposo permite que ella salga desnuda de todas las formas. ¿Qué gana con eso? ¿Qué gana? Así estaba la mujer de Lot. ¿Y qué le pasó? Que no entendemos lo que dice Primera de Juan 2:17. Váyase un momentico a Primera de Juan para terminarle lo de la Primera de Juan. Ubíquese en Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Si usted entiende esto, usted no va a hacer lo de la mujer de Lot. ¿Qué dice allí? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Si el mundo pasa y me hago amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si me hago amigo del mundo y el mundo pasa, ¿no voy a pasar yo también? Aleluya. Si me voy con los deseos del mundo y hago los deseos del mundo, como los deseos del mundo también pasan, ¿no voy a pasar yo también? Dice la palabra de Dios que el que hace más bien la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo vivo explicándole a mi hijo, ¿por qué esto? ¿Por qué me invitan para esto? ¿Para una inauguración? ¿Por qué me invitan a predicar aquí? ¿Por qué hay que hacer esto? Yo vivo explicándolo, no porque él no lo entienda, pero explicándole porque eso va a ser una vivencia de él. Porque el que ya no somos nosotros ya no nos dirigimos por nosotros. Ya nosotros nos dejamos dirigir por Dios. Y tuvimos que ir a un lugar que yo no sabía que era tan lejos, a inaugurar la clínica. Lejísimo. Y en mi día, supuestamente un día donde yo iba a agarrar para descansar, pero si yo me pongo y le peleo al Señor, era para descansar para mí, Señor, ¿qué pasó? Entonces no estaría haciendo la voluntad de Dios. Y cumplimos con el propósito, se llevó la palabra y nos venimos. Que ellos hicieran después lo que quisieran hacer, gloria a Dios. Pero yo le hablé claro a la persona. Les dije los puntos, incluso cuando le metieron una imagencita, porque la gente empieza a regalar cosas, lo llamé aparte y le dije, eso te trae maldición. Si ya ibas a empezar así, el negocio se va para abajo. No valió la bendición, solamente se cumplió el propósito que ustedes escucharon la palabra. Así de simple. Así de simple. Y el Señor habló, porque me mostró una persona que estaba pasando por una situación, y aún la niña ahí estaba llorando ante la presencia de Dios. Ahí en pleno pasillo del centro comercial. Qué tremendo lo que Dios hace. Que muchas veces no lo entendemos. ¿Y por qué va a inaugurar una clínica de unas personas que no conocen? Bueno, si era la voluntad de Dios, ahí cumplimos ya con lo que necesitamos. Yo le dije, ¿usted me permite dar una palabra? Porque pensaban que nada más, Padre, bendice este negocio y punto.
Pero aún así dimos una palabra. Aleluya. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso no me voy a cansar de decirte que la palabra dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Ese va a ser salvo. Usted va a ser salvo si persevera. Entonces la mujer de Lot le dijo: ¿por qué me quitas todo, Señor? Te estás llevando todo. Entonces ahí vemos claramente que Jesús se refería en donde ella tenía puesto el corazón. Ahí estaba en Lucas 17, ¿verdad? Lucas 17. Volvemos un momento a Lucas 17. Lucas 17, allí está. En el verso 33 termina de decirle después, y vamos a leerlo un poquito antes. En el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, él aclaró, sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Le acordó entonces allí en el verso 32, acordado de la mujer de Lot. Pero en el 33 vio la estocada. Porque Dios es tremendo. ¿Qué dijo? Todo el que procure salvar su vida, el que procure hacer la voluntad permisible, todo aquel que quiera hacer según le parezca, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo, ¿no? Y aún queremos: Señor, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me permites esto, Señor? ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Por qué lo otro? Peleando con Dios cada día. No pelee con Dios, hermano. Póngase a orar y pedirle al Señor que, si es su voluntad, que se cumpla en su vida. Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿A quién le habla? Al impío. El impío conoció la palabra. El impío conoce la palabra. La persona que conoce la palabra, el Señor le está clamando: volveos de los malos caminos, volveos a mí. Y es ahí donde el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Esa es la perfecta voluntad. Toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, tratando de concluir un poco y de ver algunos ejemplos, la palabra, por ejemplo, en 2 de Corintios 6:14, vaya un momentico a 2 de Corintios 6:14, nos dice lo siguiente: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto es una porción de la palabra donde el Señor indica cuál es su voluntad perfecta, que se usa para indicarle incluso a los jóvenes: no se unan a yugo desigual. O sea, que no elijan una pareja con yugo desigual. También les indica que no escojan amistades con diferencia, que te están haciendo es la vida imposible, sino que preferir a los hermanos en Cristo, que te van a ayudar y te van a edificar. No te está diciendo el Señor que te salga del mundo y que no vuelvas a tratar a nadie, pero si tú llegas a un punto en donde ya no puedes convencerlos a que vengas a Cristo, y ellos están casi que te convencen para que tú te vuelvas a ellos, ahí tú tienes
tienes que poner barreras. Ahí tú tienes que entender que no hay ninguna comunión con esas personas. Ninguna comunión puede haber. Entonces, viendo los ejemplos, viendo porciones de la palabra, ahí dice el Señor que no nos unamos a yugo desigual. Como en Hebreos, vayan a otra. En Hebreos, muchos que pelean con congregarse. ¿Cuál será la voluntad de Dios ahora? ¿Que no me congregue? No. La palabra de Dios dice en 10:25, no dejándonos de congregar, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando tú lees esta porción, el Señor te está diciendo cuál es la voluntad perfecta de Él. Que tú no dejes de congregarte, porque tú tienes que alimentarte continuamente de la palabra de Dios. Yo sé que en estos 3 domingos tú tienes que haber crecido y ya no tienes ni excusa para seguir yéndonos a la voluntad permisible de Dios. Porque Dios ha sido claro en estas 3 intervenciones, en estas 3 enseñanzas, y que todavía yo pudiera decir, el próximo domingo seguimos con algo más de la voluntad perfecta de Dios. Pero vamos a ver qué dice el Señor. Pero aquí estamos viendo otro pasaje donde le dice al pueblo, no te dejes de congregar. No te dejes de congregar. Y es allí donde el Señor, al ver las sillas vacías, dirá, pero bueno, ¿están o no están en la perfecta voluntad mía? Siguen en la voluntad permisible. Quizás el Señor no le diga tajantemente, estás en pecado, pero sí te está exhortando. Pero también hay una porción de la palabra que nos diría que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera pecado. Y si yo sé que es bueno congregarme y no lo hago, entonces ¿qué estoy haciendo? Aleluya. El Señor conoce cuándo es algo de fuerza mayor, pero también conoce cuándo es de fuerza carnal, que preferiste quedarte que ir. Yo hoy me levanté con un dolor acá. No podía sostenerme inclinado. Y tuve que ponerme en oración y le dije, Señor, tú tienes que hacer algo, porque tu voluntad es que yo esté allá predicando esta tercera parte, porque así me lo mostraste. Y aquí estoy, hermano, a pesar de que sienta la molestia, aquí estoy porque estoy tratando de cumplir la perfecta voluntad. Y creo que en el nombre de Jesús, que al terminar esta predicación, todo dolor se va en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Yo pudiera haber dicho, no, vamos, predica tú, mi amor, o que predique el hermano tal. Pero le dije, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Aleluya. En Marcos 12:31 hay otra porción de la palabra, porque aquí no te la puedo poner toda, porque tú tienes que leerla toda, y toda te va a hablar de la voluntad de Dios y todo lo que desea el Señor. En Marcos 12:31, ve a Marcos un momentico. 12:31. ¿Qué dice allí? Dice allí, y el segundo es semejante, ¿qué? Los mandamientos, porque ¿sabes qué? Los mandamientos son la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Y uno de ellos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Así que si tienes una persona a la par o detrás de ti o delante, dale una palmadita, dile, te amo en el amor de Cristo. Porque esa es la voluntad perfecta, que tú ames a tu hermano. Pero es que ese hermano me cae mal. Que lo ames. Pero es que ese hermano dijo esto de mí. Que lo ames. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Juan 13:34. Juan 13:34. Mira lo que dice allí. ¿Qué dice allí? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y si seguimos ahondando y nos vamos a Gálatas, váyase a Gálatas.
Ya usted sabrá cuál es el pasaje. 5:19. El Señor dice: pero si manifiesta las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonesto, como ya se lo he dicho antes, en la voluntad mía no heredarán el reino de Dios. Para que puedan heredarlo, ¿qué dice el Señor? Arrepentíos y convertíos, porque si no, pereceréis. Qué tremendo. Y te diría, pero Dios sí es fuerte. No, pero es que lo dice más suave por allá, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos vienen: ay, sí, tengo que venirme a arrepentir. Tiene que el Señor darle una exhortada, o permitir que en la voluntad permisible suceda lo que suceda, para que se volquen a buscar de Dios. Y eso no debe ser así. Debiera toda la humanidad buscar de Dios sin necesidad de esperar que le suceda algo grave en su vida. Ya nada más con mirar lo que está sucediendo alrededor, ya sería causa y motivo de salir corriendo a los pies de Cristo. Pero no todos los hacen, no todos quieren. Y muchos dirán: ah, sí, pero la voluntad de Dios es solamente la palabra. Bueno, hay un pasaje que me lo dieron, que dice en Juan capítulo 12 verso 48. Si tú no recibes la perfecta voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, si tú no la aceptas, mira lo que te dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48, hermano. Capítulo 12, verso 48. Tú que estás allí en ese hogar, que todavía sigues jugando a la voluntad permisible de Dios, diciendo: ay, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada aún. Oh, santo, cuando te pase no estés diciendo nada, ¿oye? Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué tremendo. La palabra misma, la voluntad de Dios, es la que te va a juzgar. Si no hiciste la voluntad de Dios, ya estás juzgado. El que cree es salvo, el que no cree ha sido condenado. Entonces, la voluntad de Dios, basándonos en ese pasaje, que la voluntad de Dios es que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada uno de nosotros debiéramos buscar la voluntad de Dios. Pasemos por lo que pasemos, nos abandonen nuestros familiares, nos abandone quien nos abandone. Yo recuerdo, porque voy a poner un testimonio personal, cuando mi esposa me decía: si te estás pensando meter a evangélico, si te estás pensando meter a evangélico, olvídate de mí, nos divorciamos. Pero ¿qué le dije yo? Señor, yo acabo de leer que tu palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si tu voluntad es que yo busque de ti, prácticamente le dije eso. No se lo dije con esta palabra, pero le dije: yo voy a seguirte buscando. Pase lo que pase, tú tendrás que tomar control y me añadirás a mí las personas que yo quiero y aprecio, porque tiene que haber un propósito, le decía yo. Y así sucedió. Hoy servimos ambos en el ministerio, con mis hijos, con mi familia y con ustedes. Podía pasar, si estaba en la voluntad de Dios, que pasase y ella me rechazase y yo tuviese que ir a predicar sin mi pareja, sin que me acompañase, y llegar todas las veces a la casa, como sí le sucedió al pastor Gregory. Encontrarme a la mujer de Lot allí, brava: es que me estás quitando el tiempo, Dios me está quitando el tiempo de estar contigo, Dios me está haciendo que yo te pierda, porque la mujer de Lot estaba así. Dios tenía que hacer algo.
Entonces Dios no quiere que entremos como la mujer de Lot, que se volvió una estatua. Estaba muerta por dentro. No estés muerto por dentro. Haz la voluntad de Dios. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu voluntad no es que nosotros nos perdamos. Somos nosotros que andamos en la voluntad permisible. Y muchos se están perdiendo por tomar una mala decisión de hacer según la carne, de hacer según la voluntad propia y no la tuya. Tú nos pides, tú mismo permitiste que fuese escrito en el Salmo 143:10, que seas tú enseñándonos a hacer tu voluntad, tu perfecta voluntad. Ya tú nos diste ejemplo cuando les decía a los discípulos: mi comida no es que yo haga mi voluntad, sino la del que me envió. Señor, nosotros estamos aquí por tu voluntad, y por tu voluntad seguiremos, Señor. Por tu voluntad, Señor, queremos ser salvos. Y por esa perfecta voluntad, Señor, te pido por aquellos que no han vuelto, Señor. Te pido por aquellos que quizás, Señor, no han tenido el ímpetu, Señor, de ponerse en tus manos. Te pido, Señor, por aquellos que se han ido incluso en rebeldía. Te pido, Señor, por aquellos que se han apartado de ti, Señor, que si en tu voluntad está que ellos recapaciten y se levanten y vuelvan a tus caminos, Señor. Que ocurra tu perfecta voluntad. Porque acontezca como acontezca, Señor, así en tu perfecta, Señor, voluntad hayan pruebas, dificultades, debemos aceptarlas y entender que aún así tu voluntad es agradable y perfecta. Guía a tu pueblo, Señor. Si quieres ponerte en la voluntad perfecta de Dios y necesitas pasar aquí al frente, hazlo. Es necesario que le digas: Señor, ya me he apartado de tu voluntad perfecta. Ahora quiero volver. Ayúdame, Señor, a perseverar, Señor, en tu voluntad perfecta, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que repitas al Señor lo siguiente: Señor Jesús, en este momento me rindo ante tu voluntad perfecta, la cual tú quieres que yo sea salvo. Y vengo ante ti, como tu palabra lo dice, arrepentido de todos mis errores, de todos mis pecados, porque quiero salir de esa voluntad permisible que no me está enseñando nada bueno delante de ti. Ayúdame a perseverar en tu perfecta voluntad. Límpiame con tu sangre preciosa. Que seas tu Espíritu Santo guiándome a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Levanta tu mano al cielo. Padre bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que permanezcan en ti, Señor. Tú oraste por tus discípulos, Señor. Le oraste al Padre y le dijiste: Señor, que ninguno se pierda, que ninguno
se pierda, Señor. Padre, aquí están en tus manos. Y yo también estoy en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que se haga tu voluntad en tu pueblo. La perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Hay que perseverar, amén. Sí, Señor. Hay que perseverar, hermano. Bueno, hermanos, vamos a pasar a diezmar y a ofrendar de lo que el Señor nos da, porque esa es su perfecta voluntad también. Que hagamos su voluntad en todo lo que su palabra está escrita, para que sea bendecido el ministerio en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Quiero que levante su mano al cielo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, la exaltación, porque tú vives, Señor, y reinas por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Oro, Señor, para que mi hermano persevere, Señor, en el nombre de Jesús, y que todos los hermanos perseveren. Padre, que podamos encontrarnos todos allá en el cielo cuando llegue el momento. Ten misericordia de la Rómulo Betancourt. Ten misericordia de los lugares donde viven varios hermanos. Sé tú obrando con poder, Señor. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria sea para ti. Padre, quiero que bendigas, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús, multiplícalos, Señor. Padre, tú conoces mi corazón, Señor. Quiero dar mucho más para este ministerio, Señor. Sigue supliendo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Sigue supliéndome a mí también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Eres glorioso, Señor. Eres maravilloso. Eres todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús, así como nos trajiste en bendición, llévanos en bendición, Señor, a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.